Las culturas ancestrales que habitaron el territorio de lo que hoy es Ecuador eran sociedades muy avanzadas, cuyo legado lo podemos observar hasta nuestros días. En este video especial vamos a conocer a una de las culturas más importantes de nuestro país, la cultura Valdivia, que es considerada además de una de las más antiguas de nuestro continente. Comenzamos. La cultura Valdivia se desarrolló hace más de 5.000 años en la costa ecuatoriana, específicamente en las provincias de Manabí, Guayas, Santa Elena, El Oro, Los Ríos y parte del sur de Esmeraldas. Mundialmente reconocida por sus avanzadas técnicas en cerámica, agricultura y astronomía. Era una sociedad jerarquizada, donde la mujer tenía un rol muy importante, dirigía y tomaba decisiones. Fue descubierta en 1956 por el arqueólogo guayaquileño Emilio Estrada y Casa, en el sitio llamado Punta Arenas. Para conocer más de esta fascinante sociedad de nuestros antepasados, visitamos la Fundación Pueblos de América, donde por primera vez se exhibe una enorme colección dedicada a Valdivia, que durante décadas Alexander Hirsch ha custodiado como parte de una herencia que comenzaron sus padres. Como primer dato revelador de esta exposición, encontramos cucharas de cerámica Valdivia, que son consideradas, según Hirsch, como las más antiguas de toda la historia universal. Están exhibidas junto a otros elementos de uso cotidiano, como la piedra pedernal usada para prender fuego, hachas ceremoniales de piedra andesita y otros elementos que eran utilizados en la vida cotidiana. Uno de los elementos naturales de gran importancia para la sociedad Valdivia es sin duda alguna la famosa concha Spondylus, que permitió crear un vínculo comercial entre diferentes regiones. Gracias a que eran buenos navegantes, recorrieron cientos de millas en grandes balsas de madera, realizando un intercambio o trueque cultural y comercializando las conchas con las culturas de Centroamérica y el Pacífico mexicano. En esta exposición encontramos una muestra importante de elementos realizados en concha Spondylus, nácar y piedra. Se destacan estas máscaras que eran usadas para ritos ceremoniales. La cerámica de la cultura Valdivia es la más antigua del continente americano y surgió de la invención y creatividad de sus habitantes, no por alguna influencia externa. Así lo han confirmado distintas investigaciones arqueológicas realizadas a lo largo del último medio siglo, principalmente en la provincia de Santa Elena. En sus diferentes etapas de desarrollo, Valdivia perfeccionó los detalles y las formas en la cerámica, demostrando su gran calidad. Un ejemplo es esta hermosa vasija con formas finamente elaboradas, que se asemejan mucho a un laberinto. Encontramos también cerámicas que representan a la concha Spondylus y un símbolo muy importante para varias culturas que se desarrollarán más adelante. Se trata de la cruz andina, también conocida como chacana, que se repite en algunas vasijas de esta exhibición. Este símbolo de las culturas andinas no solo lo observamos en la cerámica, lo encontramos además en los llamados cosmogramas, elementos tallados en piedra que en su mayoría fueron encontrados en el sector Atahualpa, provincia de Manabí, a 600 metros de la línea equinoccial. La chacana, según las investigaciones realizadas por Alexander Hirsch, representan en Valdivia al cuadrado celestial femenino con la cruz cardinal masculina, que en conjunto forman una pirámide que asciende al mundo de los dioses y otra pirámide que desciende al mundo de los ancestros. Otros cosmogramas representan a la Vía Láctea y el firmamento nocturno estrellado, lo que nos demuestra su avanzado conocimiento de la astronomía, que lo utilizaban para fiestas religiosas y actividades cotidianas como la agricultura o la pesca. Otras piedras talladas corresponden a mujeres astrónomas o chamanas, representadas con la forma de animales sagrados como el búho o el jaguar. Utilizaban además la piedra para tallar morteros,
una especie de recipiente cóncavo en forma de felinos, monos y loros, que servían para moler alimentos, preparar colorantes, medicinas o pulverizar sustancias alucinógenas, como la hoja de coca, que lo mezclaban con cal para fines religiosos o de poder. Esta mezcla era guardada para su mejor conservación en unos pequeños recipientes llamados dipteros, que también los encontramos en exhibición en una gran variedad de formas y tamaños. La religión o cosmovisión se basaba en la adoración de la naturaleza y la creencia en espíritus y dioses. Ahora les voy a contar la historia de uno de los símbolos de esta sociedad avanzada, que es considerada además como uno de los símbolos más antiguos de nuestra identidad ecuatoriana. Me refiero a las denominadas Venus de Valdivia. Las figurinas más antiguas que se han encontrado están esculpidas en piedra. Son muy simples y carecen de detalles, como podemos ver en estas imágenes. Posteriormente, cerca del 2300 a.C., se modelaron las famosas esculturas hechas de arcilla, con detalles como ojos, cejas y boca. No tienen nariz, por lo que algunos investigadores creen que las figurinas son representadas usando máscaras. Esta teoría explicaría el por qué varias esculturas fueron representadas con una mano en el rostro. Es porque efectivamente están sujetando una máscara. Se han encontrado una infinidad de representaciones de mujeres en diferentes etapas de la vida, como la juventud, el embarazo, la lactancia y la vejez. Las figurinas de mujeres embarazadas eran usadas como amuleto de curación durante los partos, para proteger a las futuras madres y a sus hijos. Esta colección nos muestra además figurinas muy especiales, como las que representan la maternidad, donde observamos a mujeres cargando a sus hijos. O esta, que es considerada la representación más antigua de una persona tocando un instrumento musical en todo el continente americano. Hay figurinas muy curiosas, como estas que tienen dos cabezas. Representan a la dualidad en todas sus formas. Pero hay una escultura en esta colección que nos llama mucho la atención. Se trata de una mujer representada con forma de cacao, la escultura más antigua de este fruto, que era parte importante de los cultivos de la sociedad Valdivia. La mayoría de las llamadas Venus de Valdivia presentan peinados llamativos y muy elaborados. Se cree que la altura del peinado era un símbolo de poder o de jerarquía. No siempre se las representaba desnudas. Tenemos muestras de figurinas vestidas, probablemente con prendas hechas de fibras de algodón. Las figurinas han sido encontradas en lugares de enterramiento, como un símbolo que relaciona a la mujer con la fertilidad de la tierra. Tanto la mujer como la tierra son portadoras de la nueva vida. Según otras interpretaciones, las estatuillas valdivianas podrían ser ofrendas a los dioses o un talismán que empleaban las chamanas en rituales de sanación. Una vez usada la figurina, esta queda contaminada y debía ser eliminada de la vida cotidiana. Por esta razón se las desecha y se las entierra. Y finalmente encontramos una colección de collares elaborados en piedra, conchas marinas e incluso huesos o dientes de animales sagrados, como el jaguar. Tienen una gran variedad de formas y tamaños, y son un símbolo de la gran calidad artística y decorativa que utilizaban los pobladores de Valdivia. Lo que hemos visto en este video es una pequeña muestra de la gran riqueza que se ha encontrado en los territorios ocupados por Valdivia. Esperamos pronto conocer noticias de nuevas investigaciones y descubrimientos que nos permitan conocer y entender de mejor manera a esta fascinante cultura, que es parte importante de nuestra identidad nacional. Aquí termina esta chulla historia ancestral de esta semana. Saludos equinocciales, nos vemos pronto con otro nuevo video.